Vamos a estar estudiando unos días en este sermón, en este mandamiento, que es el mandamiento como más cuestionado, el mandamiento que menos atención se le pone. Vamos a disponernos en oración para recibir la palabra del Señor. Amado Rey, Dios celestial, nuestro soberano, creador, nuestro restaurador, nuestro redentor, el que nos ha reconciliado con Cristo, por medio de Cristo. Hoy estamos delante de ti, Señor, con agradecimiento porque nos has dado un nuevo día, nos has mostrado la luz de tu palabra y podemos vivir para la gloria de tu nombre. Nos encomendamos en tus preciosas manos de amor, sea tu gracia sobre nosotros para aprender la palabra de Dios a través de esta escuela dominical, estudiar el cuarto mandamiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8 al 17 de Éxodo. Éxodo 28 al 17. Nos ponemos en pie, por favor, para leer el mensaje de la palabra de Dios. Dice así el Señor a su iglesia en este día: acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Amén. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra de tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Este es como el recordatorio de los mandamientos. Podemos sentarnos, hermanos. Como les estaba diciendo, este mandamiento, el cuarto mandamiento, es muy controversial. Y una de las frecuentes controversias es acerca de su vigencia. Es el mandamiento que menos se observa correctamente y al que más se ataca. Generalmente se dice que ya fue abolido porque formaba parte de la ley ceremonial, que esto es parte de la ley ceremonial y que como Cristo ya cumplió la ley ceremonial, ya no tenemos que cumplir este mandamiento. Pero la verdad es que este mandamiento no se encuentra en la ley ceremonial, sino en el decálogo, en la ley moral de Dios. Esto forma parte de la ley moral de Dios. Entonces, si este mandamiento no está vigente, los otros tampoco lo estarán. El mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni semejanza, no puede ser vigente. Ni el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ni no matarás, ni no robarás, ni harás falso testimonio. Ninguno de esos mandamientos estaría vigente. ¿Por qué? Porque si se abole el cuarto, pues los demás deben quedar abolidos. Pero la realidad es que todos estos mandamientos están vigentes, lo cual implica que el cuarto mandamiento también está vigente. Ahora, el problema en la interpretación de este mandamiento no está en su vigencia. No se trata de la vigencia, se trata de la razón por la cual Dios lo dio. Cuando nosotros enfocamos, ¿está vigente el mandamiento? Podríamos llegar a decir, bueno, realmente no es tan importante como los otros 9. Podríamos decir que no está vigente, podríamos decir que lo podríamos pasar por alto. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿y cuál es la razón por la que Dios dio mandamientos? ¿Y cuál es la razón por la cual Dios dio específicamente este mandamiento? Vimos en el sermón de la escuela anterior que di que el Señor dio este mandamiento para el reposo del hombre.
lo dio por su necesidad de que el hombre debe ser renovado en sus fuerzas, debe ser renovado en su gozo, debe ser renovado en su paz. También vimos que este mandamiento fue dado para imitación de Dios, para que seamos imitadores de Dios. Él nos dio un modelo de que Él trabajó 6 días en su obra creadora y el 7º día descansó. Entonces, ¿cuál fue el primer día de vida del hombre? El día del reposo del Señor. Dios nos hizo para vivir en el reposo de Dios. En esta enseñanza, el énfasis que Dios le da al mandamiento es que Él nos dio el día sábado, el Shabbat. No estoy hablando del sábado calendario, no podemos confundirlo. Eso va a ser una de las cosas que tenemos que explicar. ¿Qué es el sábado bíblico y qué es el Shabbat de Dios y qué es el sábado calendario? Porque los sabatistas confunden los dos términos, por eso obligan a la gente a que guarden el día sábado calendario, sin saber que es el Shabbat, el reposo de Dios, que es lo que el Señor ordena. Entonces, vamos a mirar en esta enseñanza que el énfasis que el Señor le da al Shabbat, al descanso, al día de reposo, es el deleitarnos en Dios. El deleite de Dios y el deleitarnos en Dios. Y la pregunta surge entonces, ¿será que está vigente el deseo de Dios de que nos deleitemos en Él? Dios quiere hoy en día que nos deleitemos en Él, o eso fue para el Antiguo Testamento, eso fue para la ley. No, Dios quiere que nos deleitemos en Él. Entonces, para meditar en el 4º mandamiento, nos vamos a remitir al libro de Isaías, a la profecía del profeta Isaías, en el capítulo 58, y buscamos los versículos 13 y 14. Vamos a Isaías 58, 13 y 14. Está en el Antiguo Testamento. Y dirás, bueno, pastor, si vas a hablar de la vigencia del día del Señor en el Nuevo Testamento, ¿por qué no vamos a un texto del Nuevo Testamento? Vamos a mirarlo. Vamos a ir al Isaías 58, 13 y 14. Dice así el Señor a su iglesia: si dejas de profanar el sábado, oiga lo que dije. Dice el Señor a su iglesia, no al Antiguo Testamento ni al pueblo de Israel. Dice: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho, palabra de Dios. Hoy, meditando en este texto, vamos a ver tres consideraciones que el Señor nos da para la iglesia en este 4º mandamiento. La primera consideración que veremos es su vigencia. Perdón, trata este texto de la vigencia del mandamiento para el Nuevo Testamento. Sí, entonces vamos a ver su vigencia. En segundo lugar vamos a ver su requisito, y en tercer lugar vamos a ver su promesa. Miremos pues si este texto nos habla de la vigencia del 4º mandamiento de la ley moral de Dios para la iglesia del siglo XXI. El texto que leemos de Isaías 58 está enmarcado o se circunscribe a la sección profética de Isaías dedicada a la promesa del Evangelio. El libro de Isaías es un libro muy sui generis, es un libro muy particular. Tiene una característica: tiene 66 capítulos. El hablar de que tiene 66 capítulos, ¿de qué te habla a ti? Más o menos es el número 66.
los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia. El libro fue escrito en dos secciones, en dos tiempos. Está el Isaías primero y está el Isaías postrero. Al parecer, Isaías en su juventud, hasta determinado tiempo, escribió una parte. Y luego, en su edad postrera, siendo ya viejo, escribió la segunda parte del libro. Podría decirse que podríamos tener el primero de Isaías y el segundo de Isaías, pero no, todo está compilado en un solo texto. ¿Saben ustedes cuántos capítulos se escribieron en el Isaías y en el Isaías de joven? ¿Cuántos capítulos escribió Isaías de joven? 39 capítulos. Y a partir del capítulo 40 se escribe el Isaías postrero. De tal manera que encontramos 39 y 27, que son exactamente los mismos libros de la Biblia. Ahora, debemos tener en cuenta que esto no proviene, digamos, divinamente, ¿cierto?, de esa división de versículos y capítulos y subtítulos. No es inspiración divina. No es inspiración divina. Pero dentro de la escritura sí está la inspiración de un Isaías primero y un Isaías postrero, ¿correcto? Luego en la división se sucede esto, que Estefanos lo dividió en los versículos, o que Esteban, no recuerdo el que lo dividió, el monje que lo dividió en capítulos, pues tuvo en cuenta esto. No sabemos decirlo, pero yo sí creo que allí hubo intervención del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que la segunda parte del libro de Isaías nos habla del Evangelio. Y si tú vas allí desde el capítulo 40 vas a encontrar esa característica. Y vamos a ver el subtítulo del versículo 40, del capítulo 40, dice: consuelo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el consuelo para el pueblo de Dios? ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios? El Evangelio. El Evangelio. No hay otra esperanza para el pueblo de Dios, el Evangelio. Entonces, esta sección profética de Isaías está dedicada a la promesa del Evangelio. Y cuando nosotros vamos a un conocido capítulo, el capítulo 53, el Señor Jesús describe allí, el profeta describe allí al Señor Jesús como el siervo sufriente. Y vamos a ir allí a Isaías 53, 11. Dice: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con él las iniquidades de ellos. O sea, la redención, el perdón de los pecados. Y cuando allí habla de mi siervo justo justificará a muchos, habla de la extensión del Evangelio a otras naciones, lo cual se certifica en Isaías 54, 1 al 3, en donde dice: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Se refiere allí a la iglesia. Tú que tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu campo y despliega las cortinas de tu morada, y no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblarás ciudades desoladas. Está hablando de la extensión del Evangelio. Luego, en Isaías 56, vamos a ir al 56, 1 al 8. Así dice el Señor. Isaías 56, 1 al 8. ¿Estamos allí? Así dice el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanar y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor
no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor omnipotente a los que reúne, a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. ¿Y de qué habla aquí el Señor? Del Evangelio. Esta es la obra de Cristo, la salvación de naciones enteras. Llevar el Evangelio a la nación. Pero aquí hay un caso curioso. Dice el Señor, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor. No debe decir el Señor me excluirá de su pueblo. Y el eunuco, tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el templo estaba vedado para los extranjeros y para los eunucos. Los eunucos no podían entrar, aunque fueran judíos, no podían entrar al templo. Era prohibido. Para ello había un atrio que se llamaba el atrio exterior. Alguien que me recuerde qué característica o qué pasaje nos habla del atrio exterior que hemos visto hace poco. En Jeremías no hermano, no fue eso. Que ya lo hemos estudiado, estado estudiando. A ver, está muy cercano. A ver si se acuerdan. Hermanos, cuando el Señor Jesús echa a los mercaderes de la fe, ellos estaban en el templo. ¿En qué parte del templo? Estaban en el atrio exterior. Estaban en lo que se llamaba el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles. Eso lo estudiamos. ¿Por qué era el atrio de los gentiles, el patio de los gentiles? Porque no se les permitía entrar al templo. El templo era solo para judíos. Pero aquí el Señor dice que no solamente van a entrar al templo, sino que van a adorar. Y no solamente van a entrar a adorar, sino que su nombre estará escrito en las paredes del templo. Se van a ser partícipes del templo. Esto era una palabra muy dura para los judíos, porque el templo era su propiedad, era su ídolo, digámoslo así. Y el Señor les advierte, les dice, llegará el tiempo en que permitiré la entrada del eunuco al templo, la entrada del extranjero al templo. ¿Cómo entrará el eunuco al templo? ¿Cómo entrará el extranjero al templo? ¿No? Por medio de Cristo Jesús, no hay otra forma. Cristo es el centro de todo. Entonces Cristo el Señor va a traer a los eunucos y va a traer a los extranjeros, y por causa de su sangre derramada los limpiará, les cambiará su naturaleza y los hará el nuevo Israel, el verdadero Israel. Ese es el Evangelio para las naciones. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice más el Señor allí? El Señor dice y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observen el sábado. Aquí está hablando del sábado. ¿Para quién? El sábado, ¿a quién le habla del sábado? ¿A quién se refiere este texto? Al pueblo de Israel, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Hermanos, vamos a volver a comenzar la enseñanza. ¿A quién se refiere Isaías a partir del versículo 40? Hablando del Evangelio.
¿A quién? A la iglesia, hermana. Sí, muy bien, hermana. Se está refiriendo a la iglesia. Volvamos a leer el texto. Versículo 6. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. ¿A quién le está hablando esto? A la iglesia. A la iglesia. Porque los extranjeros no eran cajal, los extranjeros no eran parte del pueblo de Dios. Ahora está hablando para la iglesia. ¿Y cuál es la insignia que debe tener? Que conserven su pacto y que guarden el sábado. Esto quiere decir que el capítulo 58 de Isaías, versículos 13 y 14, nos habla claramente del cumplimiento del cuarto mandamiento, que porque está en un contexto profético sobre la iglesia. Y al hablar del cumplimiento del mandamiento de guardar el día sábado, esto implica su vigencia para la iglesia. Solo estos textos nos pueden marcar que el guardar el día del Señor es vigente para la iglesia. ¿A ver? ¿Quedamos claros? ¿Necesitamos alguna explicación, hermanos? Si alguien tiene una pregunta, por favor hágala. Estoy hablando de lo siguiente. ¿Está vigente el cuarto mandamiento para la iglesia? Sí. ¿En dónde dice eso? En Isaías 53, en Isaías 58, capítulos 13 y 14. Pastor, pero ¿por qué ha de estar vigente para la iglesia si Isaías 58 es del antiguo pacto? Muy sencillo. Porque Isaías 58 está escrito en un contexto para la iglesia. Es revelación para la iglesia. Está hablando escatológicamente para el nuevo y verdadero Israel, que es la iglesia. Amén. El Israel que hoy en día está allá en Palestina, junto a Siria, junto a Arabia, que están asentados allí en la ciudad de Jerusalén, que sean los cachumbitos y que le dan golpes al muro de los lamentos y que hacen marcha de orgullo gay. Ellos no son judíos. Muchos de ellos incluso son originarios de España, de Portugal, de Polonia, de Rusia. No son judíos por nacionalidad. Y menos son judíos espirituales porque ellos no son creyentes en Cristo. Muy por el contrario, rechazaron al Mesías. Entonces no pensemos, ¡ay, Israel, pobrecita Israel, que el ataque a Israel! Ese Israel no es el Israel de la Biblia. Eso es un Israel, una nación nueva, moderna, fundada en 1948, asentada allí en esa región que se ha llamado Israel. Algunos de ellos tendrán algunas raíces, costumbres, religión de sus antepasados, por tradiciones, por todas estas cosas. Pero no son el Israel de Dios, el Israel de la palabra de Dios. Están mezclados. Hay allí todo un sincretismo religioso. No son el verdadero Israel. El verdadero Israel al cual se refieren estos textos de Isaías 53, Isaías 54, Isaías 56, Isaías 58 es la iglesia. Amén. Amén. Somos el verdadero Israel. Gloria a Dios. Nadie le da la gloria a Dios por nada. Amén. Entonces, ¿está vigente el mandamiento el cuarto mandamiento de guardar santo el día del Señor para la iglesia? Amén. ¿Preguntas al respecto? Podemos continuar. Miremos su requisito. Dice el Señor: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras haciendo negocios, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles. El día de reposo, llamado así en el Antiguo Testamento, es llamado en el Nuevo Testamento el día santo del Señor. El día del Señor. El día santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para el Señor. ¿Para qué es apartado? Según el texto,
para su deleite y nuestro deleite. Y el no guardar el día del Señor es profanación, es profanar lo santo. Ese día no le pertenece a ningún hombre. El hombre no puede determinar qué hacer en ese día. Ahora, ¿por qué ese día es del Señor? Es santo. Cuando nosotros miramos la Biblia, vemos que el Señor tiene una reserva de dominio. El Señor se reserva su dominio y Él dice, esto es mío. Vamos a recordar cosas que el Señor dice es mío. Por ejemplo, el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿En dónde estaba? En el Edén. Y el Señor le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque si de él comieres, ciertamente morirás. O sea, perderás tu comunión conmigo. ¿Cuál es la razón por la que Él dice no comas de ese árbol? Ese árbol es la reserva de dominio de Dios. El Señor le está diciendo, no comas de ese árbol porque ese es mi árbol. Tú puedes comer de los otros, pero mi árbol propio mío, de mi propiedad, es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. No lo comerás, porque el día que de él comas estarás tocando mi gloria y morirás. Se acabará mi comunión contigo. No comas de ese árbol. Es mi reserva de dominio. El hecho de yo tener este árbol en la mitad del huerto implica que yo soy el dueño del huerto. Que tú puedes disfrutar del resto del huerto, de todo el huerto, que es mío, pero el árbol significa o te ha de recordar todos los días de tu vida que el huerto es mío. Y por ende me debe rendir cuentas del huerto. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿O hay preguntas? Otra reserva de dominio bien clara en la palabra. El Señor, otra reserva de dominio es el gobierno de Israel. El Señor le dice a Moisés que no vayan a poner reyes. A Samuel le dice, no vayan a poner reyes. No quiero rey en Israel. Porque el día que haya rey, ese día el pueblo va a sufrir mucho. ¿Por qué el Señor no quería que Israel tuviera un rey? No quiere decir que no puso gobernantes, él puso jueces. Pero ¿por qué el Señor no quería un rey? Porque el rey es el dueño o es el señor de su pueblo. Y el rey de Israel es Dios, el Señor, no puede ser otro. Un rey que ocupara ese puesto estaría usurpando el puesto de Dios. Entonces el Señor dice, el pueblo es mío, por tanto yo soy su rey, pondré jueces y todo eso. Pero se violó ahí también la reserva de dominio. Otra razón, otra reserva de dominio. El Señor dice, consagrarás los primogénitos, míos son, me los consagrarás. No son tuyos. Entonces cada familia, cuando nacía el primogénito, tenía que llevarlo al Señor y presentárselo y dedicárselo. Y si esa familia quería que su hijo trabajara en el hogar y todo esto, él tenía que pagar, la familia tenía que pagar un valor por ese muchacho. O si no, él tenía que ir a servir como un agregado del templo, como un sirviente del templo, porque el sacerdocio era solo para los niños. ¿Lo entendemos? Míos son los primogénitos, una reserva de dominio. Ahora, ese míos son los primogénitos, ¿qué reserva de dominio estaba mostrando? Que el Señor es el dueño de la familia. Que es el Señor quien es dueño final de tu familia. Que tú no puedes determinar en tu familia lo que tú quieras, porque no es tu familia, es la familia de Dios. No son tus hijos, son los hijos de Dios. Por eso el Señor se guarda la reserva de dominio. ¿Se recuerdan ustedes a Ana, la esposa del Cana? Que le dijo, se fue al templo y Señor, dame un hijo. ¿Y para qué quería Ana un hijo? Para consagrárselo al Señor. Eso es lo más ilógico.
Yo quiero un hijo para dártelo a ti. Bueno, es que el Señor es el dueño de la familia. Ella quería un hijo para entregárselo al Señor, porque toda mujer en Israel esperaba, anhelaba que de su vientre naciera el hijo que iba a ser el Redentor, y el hijo era el primogénito. Entonces ella pedía un hijo para consagrárselo al Señor. Así como el primogénito, el unigénito del Padre, fue entregado a nosotros, Él demanda que el pueblo de Israel le diera a su primer hijo, cosa que no tenemos que hacer hoy. ¿Por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Porque ya Jesucristo. Porque Jesucristo, el primogénito, fue el primero. ¿Amén? Bueno, otra reserva de dominio, ya es la última. El diezmo, el Señor dice, el diezmo mío es. El diezmo no es tuyo, no lo toques, no lo gastes, no es tu dinero, es dinero del Señor, le pertenece a Él. ¿Y eso qué significa? Que Él es el dueño de toda riqueza, y que a Él le ha placido darte el 90% para que tú lo uses en tus cosas, y el 10% es para Él, porque ese dinero que tú tienes no es tuyo, Él te lo dio. ¿Amén? Amén. Por eso debemos ser tan consecuentes con el diezmo, pero también con el día del Señor, porque el Señor dice, es mi día, es mi diezmo, es mi primogénito, es mi árbol, es mi nación. Reserva de dominio, eso implica la propiedad de Dios de lo que Él está reservándose para sí. Amén. Nos da el privilegio de disfrutar de una parte, pero la otra parte es para Él, para mostrar su reserva de dominio. En la Reina Valera este texto dice, el texto de Isaías 58:13 dice, si retrajeres el día de reposo, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Vemos que el Señor pone aquí 5 requisitos. Si retrajeres el día de reposo tu pie, o sea, no andando en tus propios caminos, indica que no debes hacer lo que cotidianamente haces en los 6 días. Tienes 6 días para hacer lo que en tu cotidianidad, en tus trabajos, debes hacer, pero el 7º día no debes hacer el trabajo que haces en los otros días. Dice, y no haces negocios, la NBI dice, y no hagas negocios. En la Reina Valera dice, ni buscando tu voluntad. Esto significa, no buscarás tu propio placer porque es pasajero, sino buscarás el placer de Dios que es eterno. En los 6 días tú harás tus negocios, te complacerás en hacer lo que te gusta, te vas de vacaciones, ves los partidos de fútbol, gozarás de todas esas cosas pasajeras. Pero el 7º día es un día especial para deleitarte en la presencia del Señor y deleitarlo a Él con tu consagración. También dice allí, ni hablando tus propias palabras. Esto significa que aún tu hablar debe ser especial en el día del Señor. No hablarás las cosas cotidianas, sino que te concentrarás y te dispondrás para hablar, oír, meditar en la palabra de Dios. Por eso estamos en la iglesia. El día del Señor, el día completo del Señor, que es una costumbre de la iglesia Ríos de Gracia y que no se ha vuelto a hacer hace bastante tiempo. ¿Por qué razón? Se preguntarán algunos. Hermanos, la frustración es grande. El día completo del Señor para muchos hermanos es venir a almorzar. Y estamos 50 personas en el día completo del Señor, se reparten 50, 45 almuerzos porque algunos se van cuando se termina la predicación, tienen que irse, es comprensible, no los estoy juzgando, pero almorzamos 45 y después en la tarde, cuando seguimos celebrando el día del Señor, 15, 17, y los otros se fueron. ¿A qué vinieron? A almorzar. A almorzar. No, cuando se estableció el día completo del Señor, la idea es que nosotros
inicialmente fuera cada mes, posteriormente cada 15 días y posteriormente todos los domingos, consagrarnos en el día del Señor, para ese día deleitarnos en Él, que Él se deleite en nosotros, despreocuparnos de los negocios y de las diversiones mundanales, para deleitarnos en lo que nos da el Señor, para hablar su palabra, para compartir nuestras cuitas, para compartir nuestras problemáticas familiares, laborales, judiciales, de todo lo que andamos en nuestro diario vivir. Es que tenemos tantas cosas de qué hablar un domingo. ¿Se imaginan ustedes aquí los domingos reunidos compartiendo nuestra vida, nuestras dificultades, orando los unos por los otros? ¿Cómo sería nuestra vida de victoriosa? ¿Cómo sería nuestra vida de feliz? El Señor nos dice aquí: si consideras tu delicia día glorioso de Jehová y lo venerares, no buscando tu voluntad ni hablando tus propias las palabras. El Señor dice: si llamas al sábado tu delicia, si este día no es una carga para ti, sino un deleite en Dios. Y mucha gente se pregunta: pastor, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? No, hermanos, no te interesa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Algunos dicen: no, que podemos hacer, tenemos que hacer lo bueno en ese día. Mira, tú puedes estarte todo el día cantando himnos y no agradas al Señor, porque lo estás haciendo con un corazón vano o vanaglorioso. Hermanos, no es lo que nos toca hacer, es lo que nos deleitamos en vivir en el Señor. Amén. Que no sea una carga para ti. El domingo, toda la semana madrugando, y el domingo también toca entrar a las 10 de la mañana a la iglesia. Algunos llegan a las 11:15. Es que toca ir a la iglesia. Hermano, que no te toque ir a la iglesia. Que sea un deleite. El Señor no consagró su día para ponerte una carga. No, es que ese día me toca. No, no te toca, hermano. Deleítate en el Señor. Disfruta del Señor. Suelta tus cargas y échate ese día en los brazos del Señor a deleitarte en Él. Muchos, el día del Señor, salen y se van para el Parque de las Aguas o para el Parque Norte, para uno de los parques de la ciudad, a descansar. ¿Y cuál es el resultado? Llegan a las 7 de la noche, hundidos, quemados como un camarón y sin fuerzas para el otro día, y condenados porque no sirvieron al Señor, porque su propia conciencia les dice: este no era el día tuyo, en este día no podías hacer lo que se te diera la gana, este es el día del Señor. Tu conciencia te lo dice. Yo lo único que te estoy haciendo es recordar lo que el Señor dice. No me vengas a preguntar: pastor, entonces yo que estoy pasando por esta circunstancia, ¿qué hago? No me lo preguntes, pregúntale al Señor. ¿Cuál es tu delicia? ¿Cuál es tu delicia? Ir a deleitarte en el Parque de las Aguas, sí, ese deleite es pasajero. Suéltalo y deleítate en el Señor, que es un deleite eterno. Es un deleite eterno, hermanos. Es un disfrute total, no parcial. Y luego dice: y al día santo del Señor lo llamas honorable. O sea que si le das la importancia que Dios le da a ese día. Cuán importante es para Dios ese día, cuán importante ha de ser para ti ese día. Y esto nos lleva a su promesa. Versículo 14: entonces hallarás tu gozo en el Señor. El día del Señor fue dado por Dios desde el principio para que el hombre se deleite en él. En este día en particular, el día de reposo fue creado por Dios para que el hombre venga a la presencia de Dios, para tener intimidad con Él, para conocerle y deleitarse en Él. El verdadero creyente tiene siempre un genuino deseo para intimar con Dios y conocerlo. Y eso es lo que le produce su deleite. Y estoy hablando de un verdadero creyente, porque hay creyentes falsos, hay creyentes impostados. ¿Cómo podemos descubrir a un creyente impostado? No le importa el deleite en el Señor, no le importa la identidad del Señor, no le importa la santificación en el Señor, le importa más su vida personal.
Asisten a una iglesia por su religión, por cumplir una ética y moral social, no más. Pero no es por el deleite de venir a encontrarse con el Señor. Por allá en el Éxodo, el Señor le dice a Moisés: ve y dile a Faraón, deja salir a mi pueblo al desierto para que me hagan fiesta. La palabra en el hebreo es para que nos encontremos, mi pueblo y yo, y se besaron. La palabra allí es y se besen. Y se besen. ¿Qué es lo que quiere Dios contigo el día del Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios contigo el día del Señor? ¿Cómo? Que nos besemos con Él. Ay, pastor, tan carnal. No, hermanos. Acuérdate cuando el Señor hizo al hombre, al ser humano. ¿Qué hizo el Señor? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida sobre él. ¿Cómo te imaginas que Dios sopló el aliento de vida? Dios hizo... No. Dios se acercó tiernamente a su hombre creado. Tuvo que tocar casi sus labios para soplar en él, en su nariz, aliento de vida. ¿Ven? ¿Lo entendemos? ¿Lo podemos entender, hermanos? Ese se besaron no es una cuestión morbosa como pudiera concebirse. No, hermanos. El Señor quiere tener intimidad contigo. Quiere que tú y nosotros, que tú y Él, que nosotros y Él seamos uno. Y la palabra que encontramos en Juan 17:3, en la misma palabra en griego usada en la Septuaginta para cuando dice y conoció a Caín a su y conoció conoció a Adán a su mujer, conoció a Adán a su mujer y tuvo un hijo que se llamó Caín. ¿Qué es ese y conoció? Intimidad. Es lo mismo que dice Juan 17. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios el día del Señor? Intimar. Ahora, para muchos hoy en día intimar ya está pasado de moda, ya no hay ganitas, se perdió la libido, la física, pero recuerda cuando eres joven, y los jóvenes que todavía tienen esa pasión juvenil en su corazón, cuando veían a esa muchacha que les gustaba y querían estar con ella, ¿qué era lo que más anhelaban en todo el día? A la hora de salir del trabajo para ir a verla y darle un beso. ¿Cierto que sí? Intimar con ella. Hoy en día se la quieren llevar a esos moteles. ¿Sí? Hermanos, lo que el Señor quiere contigo es tener una intimidad, una relación íntima. Y esa relación que te produce deleite. El fin último del día del Señor no es guardar un día, no es cumplir con un requisito. El fin último es conocer a Dios, intimar con Él, darle su gloria y deleitarnos en Él. Todo aquel que guarda este día para el Señor lo conocerá y en Él hallará su deleite. También dice: y sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar. Esta frase está relacionada con la victoria. Significa conquistar, significa avanzar. El que guarda el día de reposo, el Señor le da la victoria. La palabra de Dios dice allí en Romanos 8:37: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el día del Señor celebramos la victoria de Cristo en nuestras vidas. Y también recibimos ese medio de gracia, ese regalo de Dios, en el cual nosotros contemplamos a Cristo y Él nos contempla a nosotros. Él nos fortalece, Él nos da esperanza, Él nos da victoria, Él nos da consuelo, Él nos da crecimiento y santificación. ¿Para cuánto tiempo? ¿Cómo? Para la siguiente semana. Por eso tenemos que venir cada 8 días. Deja de venir un domingo y vas a ver lo que tienes. Tú dejas de estar un domingo en el Señor y vas a ver cómo la siguiente semana es una semana terrible.
de cansancio, de dificultad, de problemáticas. Y entonces ya no vienes al otro domingo y cada día el peso de la derrota es más grande. Pero cuando tú vienes con el Señor, sabes que esa semana tienes victoria. Sabes que vas adelante en el Señor. Y que no importa cuántas cosas te sucedan, ahí está el Señor sosteniéndote con la diestra de tu justicia. Prueba al Señor. También dice: entonces hallarás tu gozo en el Señor, sobre las cumbres de la tierra te haré. Y esta frase, en su contexto, tiene el significado de disfrutar de los beneficios del Señor, de disfrutar de su salvación, de disfrutar de sus promesas, de disfrutar de su provisión, de disfrutar de su amor. Cuando nosotros venimos el día del Señor, disfrutamos de todo lo que Él nos da. Y Él se complace en abundar en gracia en la reunión de los santos, porque es su promesa. Él bendice a su pueblo reunido. Él lo dice en su palabra. A ti te bendice y te da gracia individual. Pero hay una gracia especial reservada para la reunión de los santos. Y Él la derrama domingo a domingo. ¿Cuántos de ustedes se quedaron sin recibir una sanidad en su cuerpo porque no vinieron el domingo? ¿Cuántos de ustedes se quedaron sin recibir una provisión necesaria para suplir una necesidad porque prefirieron ir a trabajar el domingo que venir a contemplar y a deleitarse en el Señor? ¿Cuántos de ustedes vieron la pérdida de su hijo, su hija, o problemas en su hogar? Porque no se deleitaron el domingo, sino que tuvieron que luchar en sus hogares por los problemas de la familia. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Confía en Él y Él hará. Eso es lo que quiere Dios de ti. Que vengas a su presencia, te deleites en Él y confíes en Él. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a llegar a 3 conclusiones finales. La primera conclusión que nos ha enseñado el texto hoy: el mandamiento está vigente. ¿Cuál será su aplicación? El mandamiento está vigente. ¿Cuál será su aplicación? Obedezcamos. Obedece el mandamiento de guardar santo el día del Señor. Guardar santo esas 3 horitas del culto. No, guardar santo el día del Señor. Guardar santo el día del Señor. Segunda conclusión final: el día del Señor se centra en el deleite de Dios. Si vas a celebrar el día del Señor, celébralo porque quieres deleitar a Dios y quieres deleitarte en Dios. Amén. Amén. Esa es la aplicación. Si vas a celebrar el día del Señor, celébralo para que te deleites en Dios y Él se deleite en ti. Para que deleites a Dios y Él se deleite en ti. Amén. Y tercera conclusión: el día del Señor trae bendición al que lo guarda. Ven con fe a recibir la bendición. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has dado a través de tu palabra, que es la verdad, y a través de este texto en Isaías, la verdad sobre el guardar el día del Señor. Permítenos ser fieles. Y Señor, tu palabra dice, si tu palabra dice que necesitamos de tu gracia, que clamemos por tu gracia, por Cristo Jesús nuestro Señor, es lleno de gracia y de verdad y de su plenitud. Tomamos todos y es gracia sobre gracia. Cuando necesitamos de la gracia, solamente hemos de acudir a Cristo, porque el guardar el día del Señor no es un asunto del legalismo, sino un asunto de la gracia, del poder comprender todos estos principios bíblicos y deleitarnos en el Señor y en su gracia. Por eso, llénanos de tu gracia, y como lo dijo Agustín de Hipona: Señor, pídeme lo que quieras de mí, pero dame lo que pides de mí. Esa es la gracia, que yo no puedo cumplir lo que Dios demanda de mí, pero por medio de Él, cuando Él me da para cumplir, sí lo podemos cumplir. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, han sido impedidos de una u otra manera a ser fieles a guardar el día del Señor. No lo han considerado su delicia, no lo han considerado santo, no le han dado el honor que el Señor demanda que se le dé. No han sido participantes del pacto en plenitud. Entonces clama al Señor: derrama tu gracia sobre mí, para que yo pueda comprender, amar
y obedecer el mandamiento de guardar el Shabbat, el día de reposo, el día del Señor. Oh, amado Dios, tú eres lleno de gracia con nosotros. Gracias por enseñarnos todos esos principios y por bendecirnos al guardar el día del Señor. En el nombre de Cristo Jesús te invocamos y te damos honor y gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.